Bien, sabemos que la renta es el importe que el inquilino va a abonar al arrendador por el alquiler de la vivienda, y sobre todo tenemos varias cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Primero, el importe. Sabemos que el importe lo podemos pactar libremente entre el arrendador y el arrendatario, y el tema de la exigibilidad de la renta. Bien, como regla general y salvo acuerdo entre las partes, el pago de la renta será mensual. En todo caso, tenemos que tener constante que el arrendador no podrá exigir en ningún caso el pago anticipado de más de una mensualidad de renta. ¿Cómo debe hacerse efectivo este pago? Bien, pues tanto el modo de hacerse efectivo como la forma de pago debe ser acordado por las partes. Si no decimos nada en el contrato, pues la ley nos dice que deberá ser abonado por anticipado dentro de los primeros 7 días de cada mes, y en cuanto al tema de pago de la renta, deberá realizarse en el lugar y por el procedimiento que acuerden ambas partes. Puede ser pues por metálico, por domiciliación bancaria, mediante un cheque conformado, en fin. Aquí hay plena libertad de pactos entre las partes. La ley del 94 nos decía, o nos dice, porque sigue en vigor, que si las partes no han acordado nada sobre el modo de pago, este se realizará en efectivo y en la vivienda, y una vez recibido el pago, el arrendador tiene la obligación de entregar al arrendatario un justificante o recibo del pago de la renta, salvo que podamos demostrarlo por otro procedimiento, por ejemplo, pues con el resguardo del ingreso bancario. Sabemos que la renta debe actualizarse periódicamente. ¿Y cómo lo haremos? Bueno, pues si estamos con los contratos que se rigen de acuerdo a la Ley de Arrendamientos Urbanos del año 94, durante los 5 primeros años de contrato lo actualizaremos anualmente, con arreglo a la variación experimentada por el índice de precios al consumo, y a partir del 6.º año la actualización se regirá por lo que acuerden arrendador y arrendatario. Un ejemplo, pues podrán acordar pues que se incremente con el IPC, este índice de IPC, pues a lo mejor incrementado en 2 puntos. Si no hubiera acuerdo sobre este particular, pues lo que decimos, se arreglará de acuerdo con el IPC. ¿Cuándo podemos exigir esta renta? Pues la podemos exigir siempre a partir del mes siguiente, aquel en el que el arrendador comunique al arrendatario el nuevo importe tras la actualización. Para la actualización de la renta de conformidad con el índice de precios al consumo, el Instituto Nacional de Estadística nos facilita una dirección de internet con toda la información necesaria y las tablas oficiales con los IPC de los últimos años. Si entras en el INE, hay una página web donde te lo calcula automáticamente. Es un sistema muy sencillo y va por periodos anuales completos. Bien. ¿Qué pasa con la nueva ley? Bueno, pues a partir del 3.º año podremos negociar la actualización de la renta, tanto al alza como a la baja, y si no, por el índice de precios al consumo. De todas maneras, os recuerdo que a partir del 2015 nueva actualización la tendremos que hacer a través del índice de garantía de la competitividad, ¿vale? De todas maneras, hay plena libertad entre las partes para elegir qué sistema se va a determinar para incrementar la renta. Bien, siguiendo con las garantías en el contrato de arrendamiento, cuando hacemos un contrato de arrendamiento, especialmente si nos ponemos en la posición del arrendador o propietario,
es muy importante que tomemos ciertas precauciones para que, bueno, pues para evitar que en el caso de un impago luego no podamos cobrar las cantidades atrasadas por culpa de la insolvencia del inquilino. Bien, hemos hablado de la fianza, hemos comentado que será de una mensualidad cuando hablamos de un contrato de alquiler de vivienda y de 2 mensualidades si nos referimos a un contrato para uso distinto de la vivienda, como pues, por ejemplo a un local de negocios. Como decíamos, el objeto de la fianza no es precisamente evitar la insolvencia del inquilino, porque como su cuantía no es muy elevada, está pensada para cubrir aquellos pequeños desperfectos que puedan ir surgiendo a lo largo de la duración del contrato. Para asegurarnos que vamos a cobrar la renta, pues podemos pedirles al futuro inquilino pues, pruebas de su salario o de su situación económica. Pensad que el posible arrendatario no está obligado a darnos esta información, pero en principio, si no tiene problemas económicos y desea alquilar esa vivienda, tampoco tiene por qué ponernos pegas. De hecho, si no lo puede hacer, podemos entender que es un indicativo de que puede existir alguna situación que nos haga pensar que esa persona no va a ser solvente como arrendatarias. Y si hablamos de varias personas que van a alquilar, pues deberíamos hacer todas estas peticiones respecto a todos y luego